el tiempo restante de ayer. Gracias, Señor. Hola, ¿cómo están? Feliz martes. Feliz martes. Bueno, perdón si se escucha un poquito fuerte, pero me pidieron desde el departamento de audio y sonido que se escuche fuerte para que salga mi video. Hola, la gente que ya no habla bastante. Avísenme si se escucha bajito, porque yo capaz tiendo a tirármelo, porque no quiero que se escuche tan fuerte, pero vamos a tenerle consideración a la gente que lo va a ver por el video. Bueno, ayer estuvimos hablando de los frutos del espíritu, parte 1, que lo tuvo el tema Flor, que no se vale porque le tocó la parte más linda, o le tocaron el fruto del espíritu linda, ¿no? Amor, paz, bondad, dignidad. Bueno, a mí me tocó el fruto del espíritu, parte 2, que es la parte no tan linda, es la parte fea, la parte que no está tan buena charlar, que son los frutos de la carne. El que tenga la revista, yo no voy a ir siguiendo tal cual está la revista, porque la idea es que ustedes lo puedan leer en su casa, los versículos. Lo único que vamos a leer acá es una de las citas. Yo voy a ir siguiendo un punteo de otros versículos, y eso es lo mismo que hicimos ayer, que es detallar 3 características específicas sobre el fruto de la carne. Ayer leímos en Gálatas, yo los voy a invitar a que leamos de vuelta a Gálatas 5, del 19 al 21, que va a ser nuestro texto central. Vamos a ir leyendo también otros versículos, pero nos vamos a centrar puntualmente en Gálatas 5, 19 al 21. Así que los invito en sus Biblias a buscar. Bien, si hablamos ayer de un fruto del espíritu, tiene que haber algo, como todo en este mundo, que lo contrario, que sea lo contrario. Por eso, en los versículos anteriores a los que leímos ayer, tenemos lo que le vamos a decir frutos de la carne. Si hay algún voluntario para leer Gálatas 5, vamos a leer del 19 al 21. Hay muchos versículos para leer. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, Hasta el 21. envidia, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, estos versículos, al contrario de los de ayer, son más fuertes, más tremendos. Pero no podemos hablar del fruto del espíritu sin hablar también del fruto de la carne. Para empezar, como característica número 1, tenemos que son totalmente contrarias, son opuestas, son como el agua y el aceite, son totalmente contrarias, conviven las dos, pero son totalmente opuestas una de la otra. Y ayer leímos, si quieren buscar rápido, Juan 3:5, que ayer profundizamos un poquito más, hoy lo vamos a leer por arriba, porque ya lo leímos ayer, pero en Juan 3:5 tenemos 2 características puntuales para entrar al reino de Dios, que ¿cuáles son? Nacer del agua y nacer del espíritu, ¿sí? Que ayer con Flor lo estuvimos profundizando un poquito más. Ahora tenemos los frutos de la carne, que entonces al ser opuestos, ¿qué nos impide? Si el nacer del fruto del espíritu nos hace heredar el reino de Dios, ¿cuáles son las consecuencias de vivir bajo el fruto de la carne? Todo lo contrario, no heredar el reino de Dios, porque son opuestos. Vamos a leer otro
en donde Juan acá también nos retrata una lista parecida de cuáles vendrían siendo los frutos de la carne. Apocalipsis 21:8. Si alguno lo tiene y lo quiere leer. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán parte en el lago de las ciudades que la muerte segura. Muy bien, acá en Apocalipsis tenemos una lista similar a la de Gálatas de cuáles serían las cosas que nos impiden heredar el reino de Dios. Vamos a leer otras dos citas más, en donde vamos a leer desde la Biblia algunas características que tiene quien no vive bajo el fruto del Espíritu. Una es Efesios 4, del 17 al 19, y la otra es Romanos 3, del 13 al 18. Cuando alguno lo tenga, si lo quiere leer, Efesios 4, del 17 al 19. Efesios 4, 17 al 19. ¿Se contó el problema? ¿Se lo leyó? Bueno. Esto fue digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer como hábiles toda clase de impureza. ¿Verdad? Hasta el 19. Ahí está bien. Bien, acá tenemos en estos versículos algunas de las características de quien no vive, en otras palabras, como dice acá el versículo, de quien vive alejado de Dios. Si alguno tiene Romanos ahora, sí. Es importante lo que dice el 19, dice, esto después que perdieron la sensibilidad. Nos alejamos de Dios, perdemos la sensibilidad espiritual. Cuando uno llama, el Espíritu Santo lo llama, cuando está Y es como una cascada. Vieron que ayer hablábamos de que el fruto del Espíritu es uno solo y que todo va como reaccionando en cadena, ¿no? Si uno tiene amor, tiene paz, si uno tiene paz, tiene paciencia. Y con esto pasa lo mismo. Uno se aleja de Dios y empieza a perder cositas hasta que no te das cuenta y ya estás en un camino que no querías estar, pero es así como también de a poquito y en cadena, ¿no? Uno se aleja de Dios un tiempo, pierde la sensibilidad y empiezan a pasar estas cosas que dice la Biblia, o sea, nos advierte la Biblia que van a pasar si nos alejamos de Dios. Tenemos también para leer Romanos 3, 13 al 18. Romanos 3, 13 al 18. Bueno, ahí escuchan, leo por ahí. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua engaña. Veneno de ácides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura. Hay en sus caminos. Hasta el 18. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bien, aquí tenemos otras características también, ¿no? De las consecuencias que se obtienen al alejarse de Dios. Entonces, tenemos como primera característica fundamental que los frutos de la carne son opuestos a el fruto del Espíritu. Ahora, si volvemos a Gálatas 5, en el versículo 21, en la última parte, Pablo nos dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, es una sentencia,
todo esto que nos estamos encontrando en la Biblia son, ¿qué cosa al fruto del Espíritu? Bien, es opuesto. Vamos a la segunda característica. ¿Cómo es que llegamos a vivir bajo el fruto de la carne? Son el resultado de dos cosas. El resultado de un deseo egoísta propio y un resultado de la naturaleza humana caída. Tenemos por un lado, si volvemos un poquito atrás a Romanos 3, un poquito más arriba de lo que leímos en el versículo, acá, en Romanos 3:10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos y nos vamos a morir pecadores. No hay manera de que lo podamos evitar. Creo que lo único que no peca es un bebé, pero después somos todos pecadores, todos los que estamos sentados acá y todos los que vamos a encontrar afuera. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales obtenemos el fruto de la carne es porque nacimos pecadores. Nuestra naturaleza es malvada y tendemos al pecado constantemente. Ahora, tenemos otra característica. Vivir bajo el fruto de la carne también es resultado de nuestro deseo egoísta. Como seres humanos y como pecadores, también tenemos esta es como la parte inconsciente, ¿no? Nací pecador y voy a morir pecador. Ahora tenemos la parte consciente que es, yo tengo un deseo egoísta que quiero suplir a costa de cualquier cosa. Estos deseos egoístas son deseos que parten de querer satisfacer nuestros deseos carnales, nuestros deseos humanos. Si leemos lo que dice acá en Gálatas, cuáles son el fruto de la carne, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, celos, son todas cosas que lo que buscan es satisfacer nuestros deseos, ya sea por algo que me gusta o hay algo de Tiziano que no me gustó, entonces lo quiero odiar a muerte. Y es un deseo que yo tengo en mi corazón porque somos humanos, porque nuestra naturaleza humana y la sociedad funciona de esa manera, ¿no? Alguien me hizo algo y hoy no existe el perdón, hoy es muy moderno, ¿no? De bueno, te saco de mi vida y no te quiero ver más. Acá también habla de cosas mucho más profundas y que van mucho más allá de que un presentimiento o algo así. Eso es como lo más arriba del iceberg que podemos ver, pero acá la Biblia nos habla de deseos muchísimo más fuertes que queremos suplir. Y esa es la otra característica de cuál es el resultado de vivir bajo el fruto de la carne, querer satisfacer nuestros deseos por supuesto que humanos. Los frutos de la carne representan nuestro carácter carnal y humano a consecuencia del pecado. O sea, son las dos cosas juntas, ¿no? Nuestro deseo egoísta y también nuestra naturaleza pecaminosa con la que nacemos, ¿no? Y también vivir bajo el fruto de la carne tiene consecuencias. Destruyen relaciones interpersonales y nos crean, pero lo más importante, crean una barrera para la salvación. Porque acá dice que quien viva bajo este fruto no va a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos aleja. Instantáneamente, cuando nosotros vivimos bajo este fruto, significa que nos estamos alejando de vivir bajo el fruto del Espíritu. Y eso nos va a alejar de Dios. Ahora, como hablamos en la característica anterior, esto no significa que es una sentencia, es un aviso. Y para las dos cosas, para las dos características que vimos recién, hay una solución para ambas. Por un lado, tenemos nuestra naturaleza humana de pecado, que eso puede cambiar si Dios nos transforma. Si nosotros le pedimos a Dios una transformación, Él nos va a transformar. Hay muchos testimonios en la Biblia de personajes que por obra de Dios han cambiado. Tenemos testimonios humanos de personas nuestras o nosotros mismos en algún aspecto de su vida se pudo haber sentido transformado. Y por otro lado, también tenemos una herramienta para combatir nuestro deseo egoísta, que es el arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos de las cosas que conscientemente sabemos que estamos haciendo mal, Dios nos perdona. Ese es el regalo que Dios nos da. Todas las veces que vos quieras pedir perdón, yo te voy a perdonar, dice Dios, pero me lo tenés que pedir. Dios no nos perdona si nosotros no lo estamos pidiendo por nuestras equivocaciones. Sí.
creyente, primero el Espíritu Santo trabaja en nosotros, porque eso no viene de nosotros. La naturaleza pecaminosa no viene de nosotros. Tenemos en nuestra carne esa naturaleza. La idea es que si el Espíritu Santo te muestra una cosa, que vos puedas reaccionar y que puedas hacer eso. No hay. Exactamente. Por eso es importante que todos nosotros estemos acá sentados, con nuestras camas, estudiando sobre este tema para, en primer lugar, ser conscientes de nuestra equivocación. Y de acá para adelante, ya con la información, ya no nos podemos hacer nosotros, de acá para adelante en nuestra vida, con esta información, acercarnos a Dios y arrepentirnos. Y Él nos va a transformar. Y ahí podemos evitar estas dos consecuencias, estas dos razones por las cuales vivimos bajo el fruto de la carne, nuestros deseos naturales y nuestra naturaleza con la que nacemos. Vamos a ir ahora a una tercera característica, que en esta nos vamos a detener un poquito más. Y ahora sí, si quieren, pueden buscar en su revista, ahí donde dice, donde habla el espíritu de profecía, hay dos citas, vamos a leer una, que es la que está en el libro Cristo Triunfante, página 105. Yo lo voy a leer de acá, estoy con el micrófono, pero los invito a seguirlos ahí desde sus revistitas. En la, ¿viste donde dice en el espíritu de profecía? Día 6. Día 6. Es la que dice, empieza el espíritu de Dios, mantiene el mal, así empieza la cita. Bien, ya lo tienen todos, así que vamos a leer. El espíritu de Dios mantiene el mal bajo el dominio de la conciencia. Cuando los hombres se ensalzan por encima de la influencia del espíritu, recogen una cosecha de iniquidad. Las advertencias tienen cada vez menos poder sobre ellos. Gradualmente pierden su temor de Dios. Siembran para la carne y cosecharán corrupción. Está madurando la cosecha de la semilla que ellos mismos han sembrado. Sus corazones de carne se convierten en corazones de piedra. La resistencia a la verdad los confirma en la iniquidad. Y ahí me gustó mucho esta cita porque me hizo profundizar en un tema que yo, bueno, siempre lo pasé por alto, no me desenterré, que es sobre qué significa la iniquidad, muy brevemente, porque me imagino que es un tema mucho más extenso de mi capacidad intelectual en este momento. Si les puedo hacer un resumen muy cortito de la diferencia que hay, porque acá no está hablando de pecado y de algo puntual, está hablando de la iniquidad. En esta cita Elena de White va unos grandes pasos más adelante que solo pecar. Antes, en la característica anterior, estábamos hablando que nosotros por naturaleza nacemos pecadores y nos vamos a morir pecadores. Que la tierra, Pablo dice que no hay justo ni uno solo. Ahora acá va un paso más adelante, que es que quien vive bajo la influencia del espíritu, del fruto de la carne, y que dice, cuando los hombres se ensalzan por encima de la influencia del espíritu, o sea que cuando uno lo evita, ¿no? Uno va como por arriba, cuando uno evita vivir bajo el fruto del espíritu, recoge una cosecha de iniquidad. Y yo acá tenés un pequeño resumen de la diferencia que hay entre el pecado y la iniquidad. Por definición, ¿sí? Bibliográfica, digamos, el pecado es una transgresión, una acción o un pensamiento contra la ley divina. ¿Sí? Eso lo tenemos como referencia como pecado. Ahora, la iniquidad significa maldad o gran injusticia. En otras palabras, todo acto contrario a la moral. O sea que pecado e iniquidad no son lo mismo. Si bien son similares, nosotros muchas veces podemos pecar de manera inconsciente o, no sé, dije una mala palabra, en un momento me arrepentí, o un sábado vi 3 TikToks y cuando me di cuenta apagué el celular. Son pequeños errores que en el diario vivir tratamos de ir mejorando. Ahora, quien se aleja
y evita vivir bajo el fruto del Espíritu, vive una vida o cosecha, recoge una cosecha de iniquidad, o sea, vive en una completa maldad o vive de tal manera contraria a la moral. Por eso es interesante esta cita porque va un poco más allá, ¿no? Profundiza un poco más. Cuando uno vive lejos del Espíritu Santo, y de hecho cuando uno lo evita, o sea, uno va, es como decía recién Juan, uno va progresivamente, ¿no? Uno se aleja un poco y después pierde la sensibilidad hasta que puede llegar a un punto de vivir una vida contraria a la moral, lo cual es terrible y nos aleja completamente de Dios. Y nosotros tranquilamente lo podemos evitar porque tenemos las herramientas para evitarlo. Podemos arrepentirnos, podemos estudiar la Biblia, podemos pedirle a Dios que nos muestre cuál es el camino y sobre todo, que es lo que estamos haciendo en todos estos días, le podemos pedir a Dios vivir bajo el fruto del Espíritu, que es lo que estábamos estudiando ayer. Se lo podemos pedir porque está en su palabra. No es imposible, es imposible en métodos humanos, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso también vamos a leer otras citas cortitas. Vamos a leer, sí. Sí. Dice, las advertencias tienen claramente poder sobre ellos. No sé todo lo que tengo que a él te pegaron la mente no la mentira. Y le pegó tanto, si él hubiera seguido con eso, sin importarle, hubiera pasado eso. El Espíritu Santo no puede obrar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Que dice, las advertencias tienen cada vez menos poder sobre ellos. Gradualmente pierden su temor de Dios. Siembran para atacar y cosechan corrupción. Está madurando la cosecha de la semilla que ellos mismos han sembrado. Sus corazones de carne se convierten en corazones de piedra. La resistencia a la verdad los confirma en iniquidad. Es muy importante escuchar eso. Estamos hablando de que todo lo que estamos leyendo son advertencias. Pero si uno se resiste y uno quiere pasar sobre la influencia del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Como dice que hoy, esas advertencias empiezan a perder valor. Es como, vieron que a muchos chicos les pasa que les pegan una vez y les duele y lloran, les pegan otra vez y les duele y lloran, y ya el tercer golpe es como, ya está, me está pegando, me va a doler y yo voy a seguir haciendo la mía. Y no hay reto y no hay consecuencia y no hay advertencia después que alcance, ¿no? Y así uno va por más. Me pega una cachetada, pasó, me pega con el cinto, cuando me di cuenta que me la bajé, sigue pasando y después, ¿qué advertencia me alcanza para dejar de hacer lo que sé que no tengo que hacer? Y con nosotros pasa lo mismo. Llega un momento en donde las advertencias ya no son suficientes, pero están, y hoy las estamos estudiando. Por eso es importante que nos detengamos a leer todo esto, porque Dios día a día nos da una advertencia, nos marca el camino. Ayer, como leímos de las consecuencias lindas de vivir bajo el fruto del Espíritu Santo, tenemos que estudiar también cuáles son las advertencias que Dios nos da para que no nos pase alejarnos de Él y que esto nos impida acercarnos al reino de Dios. Vamos a leer ahora algunas citas, además de Gálatas 5, sobre cómo tendríamos que vivir entonces nuestra vida y cuál es el plan que Dios tiene para nosotros y cuál es el camino que nos quiere trazar. Vamos a leer Gálatas 5, un poquito más arriba, 16 y 17, algunos se lo puede ir buscando. Vamos a leer también Romanos 8, 5 y 6 y Efesios 4, 22 al 24. ¿Sí? Gálatas 5, 16 y 17, Romanos 8, 5 y 6 y Efesios 4, 22 al 24. Bueno, ya tenemos a alguien que lea Romanos, alguna manito que lea Gálatas, Raúl, muy bien, y alguna manito que lea Efesios 4, 22 al 24.
Si no lo leo yo, no hay problema. Allá otra mano, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien. Entonces, además de advertencia, tenemos promesas también, porque si vos no querés vivir bajo el fruto del Espíritu, ¿qué tenés que hacer? Bajo el Espíritu de la carne, ¿no? Pedirle a Dios vivir bajo el fruto del Espíritu Santo y hacerlo una realidad. Vamos a leer Romanos 8, 5 y 6. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, a los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Hermoso, hermosos versículos. Y Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a pasar la manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. Muy bien, ¿tenemos entonces esperanza o no tenemos esperanza? Porque la Biblia nos dice que no hay justo ni uno solo. Sin embargo, Dios también nos dice que si nosotros fijamos, como dice el himno, ¿no? Fijamos nuestra vista en Cristo, los frutos del Espíritu van a llegar a nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte, de evitar vivir bajo nuestros deseos egoístas, nuestros deseos carnales, y fijar nuestra vista en Dios. Dios nos va a acercar todos los días al fruto del Espíritu. Vamos a buscar también el último versículo, que es Juan 15, 8. Dios nos regala todas estas promesas que tenemos acá, en Gálatas, en Romanos, en Efesios, de que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de maldad, nosotros si tenemos en nuestra mente constantemente y con punto fijo a Dios, Él nos va a acercar a través del Espíritu Santo sus frutos. Juan 15, 8, que bueno lo quiere leer. Ahí está, vamos a sacar el micrófono. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Muy bien. Vivir bajo el fruto de la carne, leímos que es opuesto, que nos aleja de Dios y que nos pone una barrera para entrar en el reino de los cielos. Pero si nosotros vivimos bajo el fruto del Espíritu, glorificamos a Dios. Damos testimonio de Él, es beneficioso para nosotros y todos los días nos va a acercar a Dios. Todos estos días estuvimos orando muchísimo. Estamos estudiando particularmente al Espíritu Santo, cómo buscar lo que es, sus beneficios. Hoy estudiamos sobre las consecuencias de vivir lejos del Espíritu Santo. Así que ahora lo voy a invitar a que vemos puntualmente por este tema. Una oración personal cada uno. No sé si Nacho ya arriba quiere poner una musiquita de fondo mientras. Tómense el tiempo que necesiten para orar puntualmente para que Dios nos aleje del fruto de la carne y que nos pueda acercar diariamente hacia el fruto del Espíritu. Bueno, le damos muchas gracias a Sebe por el tema de esta noche, por las advertencias, ¿no? que tenemos que tener cuidado con los frutos de la carne.
Ojalá que cada uno de nosotros podamos estar aferrados a Dios y pedirle cada día a Dios que podamos estar del lado del fruto del amor, ¿no? Ahí van a venir grandes cosas en nuestra vida. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, que podamos entender esto y, como dice, ¿no? Los frutos de la carne nos llevan a la perdición, ¿no? Si no lo podemos controlar, si no nos ponemos del lado de Dios, hasta nos puede llevar a la muerte. Así que le damos gracias a Cele por este tema tan importante y que podamos tomar conciencia de esto y que nos podamos acercar con fe a Dios. Vamos a terminar esta reunión, vamos a entonar el corito lema. Acá ya lo tenemos a Fabián, a Sergio, que nos van a acompañar, y Juan después nos va a despedir con una oración. Y bueno, le damos gracias a todos por haber venido en esta noche.